Biblias el libro de Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestros corazones, consueles, animes, confortes conforme a tu gracia a cada uno de nosotros. Te ruego aquí especialmente por nuestro hermano Gabriel, que ha estado enfermo en los últimos días, Señor. Que tú, Señor, fortalezcas, le animes, le sanes. La enfermedad que está padeciendo no se complique y pueda él estar bien. Darle tranquilidad a su familia. Y Padre, también por otros enfermos que hay aquí presentes, que a pesar de la enfermedad llegan, en que tú sanes, que tú obres en sus cuerpos para la restauración de la salud. Y mientras eso sucede, que podamos conocerte más y saber cuán bueno eres tú, aún en medio de la enfermedad. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana aquí presente, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a lo largo del capítulo 9, de hecho ya estamos terminando el capítulo 9, el 9, 10 y 11 es un paréntesis de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Termina en el capítulo 8 y nos ha dado un paréntesis para dirigirse a la nación de Israel, para dirigirse a ellos. Ese dolor que tenía el apóstol Pablo ese dolor profundo por cómo estaba reaccionando su pueblo como un todo, como una comunidad. De ellos habían sido muchos privilegios, a ellos había venido la palabra de Dios, ellos también tuvieron el privilegio de tener a Cristo entre ellos, de verlo caminar entre ellos, de escucharlo predicar, de verle hacer milagros. Y parecía que las promesas de Dios de redención hacia el pueblo de Israel habían fallado, habían fracasado, pero era solamente la apariencia. En primer lugar, empieza a mencionarnos el apóstol Pablo que no todo el pueblo de Israel, todos los israelitas son israelitas, sino exclusivamente un grupo pequeño que había depositado su confianza en el Señor. Un remanente pequeño era el que en verdad era parte del pueblo de Dios. Habló acerca de cómo Dios levantó al faraón, por ejemplo, y había levantado a otras personas a lo largo de la historia para manifestar su justicia, para manifestar su poder. También había hablado acerca de cómo Dios forjó a la nación de Israel y cómo él había cuidado de ellos y cómo ellos, al final de cuentas, le rechazaron. Cuando llegamos aquí, vemos una enorme sorpresa. Este pasaje contrasta dos caminos hacia la justicia. Uno de ellos nunca llega a la justicia, el otro llega a su destino y llega bien. Este pasaje responde a una pregunta central: ¿cómo se es justo? Dice ahí versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Si uno lo piensa, si uno lo lee así, simple, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no se oye como debería de sonar. Es una sorpresa. Los gentiles no buscaban la justicia.
la gente que no era judía en tiempos de Cristo no estaba buscando ser justa. Buscaba agradar a sus dioses, buscaba vivir una vida llena, en los romanos, una vida complaciente, los griegos, una vida llena de conocimiento, pero no buscaban la justicia. No estaban concentrados en buscar cómo obedecer más a Dios, cómo agradar más a Dios. No estaban concentrados en pensar cómo alcanzar más, ser como Cristo. Nada de eso estaba en sus mentes. Pero ahí viene la sorpresa. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Eso era algo sorprendente. Todo un montón de gente que vivía de una manera a veces hasta abominable, a veces hasta rayando en lo grotesco, de repente se hallaba ahora adentro de las iglesias con una vida renovada, con una vida completamente diferente. Dios ya los había declarado justos, iban al cielo y era la sorpresa. Era una de esas sorpresas que nadie se lo esperaba. A lo largo de los años, a lo largo de los siglos, los judíos llegaron a tener la idea de, por ser el pueblo elegido de Dios, a ellos les correspondía la salvación, y los que no eran el pueblo elegido de Dios, a ellos no les correspondía la salvación, y de repente se encontraron con la enorme sorpresa que los que parecía que, o que los que según ellos no eran elegidos, eran los salvos. Estaba habiendo salvos entre ellos, y se asombraron. Esta frase, ¿qué pues diremos?, es una frase de una verdadera sorpresa para un israelita. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no tenían ni idea de la ley de Dios. No tenían ni idea del templo, no tenían ni idea de los levitas, no tenían ni idea del montón de cosas que le agregaron los judíos a la ley. Vivían una vida conforme, en el caso de los griegos, conforme a sus filósofos, en el caso de los romanos, conforme al poder, al dinero. Obviamente, si hablamos de los bárbaros, los que vivían en la Galia y en otros lugares, pues eran adoradores de piedras. Y de repente, es entre ellos que el evangelio llega y empiezan a escuchar y empiezan a caer de rodillas ante Dios. Empiezan a escuchar la grandeza de ese Dios que no conocían, empiezan a escuchar que ellos habían hecho cosas malas, que ellos hacían cosas malas y que merecían el juicio de Dios. Empezaron a escuchar que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió en una cruz, dio su vida por el pecador, pero resucitó al tercer día y llamaba a todos los hombres en cualquier lugar, judíos o griegos, bárbaros, al arrepentimiento. Y la sorpresa mayor fue que ellos empezaron a escuchar y empezaron a creer en Cristo. No merecían la salvación. No eran el pueblo elegido de Dios. No merecían la salvación. No conocían la ley. No merecían la salvación porque no había un pacto con ellos. Y en Cristo empezaron a ser salvos. Eso es algo muy especial, eso es algo muy sorprendente, que inclusive para nosotros en el siglo XXI puede llegar a ser un poco extraño, porque la mayoría de nosotros, sin duda alguna, teníamos cierto conocimiento de algo que tenía que ver con Cristo. Si veníamos de una iglesia católica, pues teníamos una idea. Quieranlo o no, teníamos una idea de que había un Salvador. Teníamos una idea de que ese Salvador había muerto en una cruz.
Teníamos una idea de que había un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible. Teníamos una idea de que hay un Espíritu Santo. Inclusive teníamos una idea de que había una Biblia por allá lejos, tal vez. Y sin embargo, tratando de luchar por obtener la salvación, haciendo cosas buenas. Y este pasaje nos recuerda que cualquier confianza en esfuerzo religioso no sirve. Los gentiles, podemos decir que fueron en tiempos de Cristo los gentiles que se acercaron, los romanos que escucharon el evangelio y que se convirtieron, fueron salvos no por su esfuerzo religioso, porque ellos definitivamente no se esforzaron para nada. No podían ser salvos porque habían cumplido la ley, porque ellos realmente estaban lejos de la ley. A lo mejor estaban cerca de las leyes romanas, pero definitivamente lejos de la ley de Dios. Adoraban al emperador, adoraban a un montón de dioses que eran copia de los dioses griegos. Y como era una sociedad cosmopolita, había un montón de dioses ahí. Podíamos decir que ellos nunca hicieron un esfuerzo realmente religioso, verdadero, para poder ser salvos. Y lo fueron porque un día escucharon el evangelio, doblaron rodillas y Dios cambió sus corazones. Ellos tuvieron dos opciones: seguir su vida de perdición o volverse al Cristo que fue predicado entre ellos y volverse por fe. Y la sorpresa, que los que no tenían Biblia, que los que no tenían templo, que los que no tenían sacerdote, oyeron el evangelio y doblaron rodillas y conocieron al Señor. Pueden notar, para un judío esto era algo sorprendente, cómo era posible que alguien que para los judíos tenían la idea de que el gentil era como un perro, que gente que era tratada como perro por ellos, era la gente que se estaba acercando al Señor y que estaba llenando las iglesias con personas con vidas cambiadas. ¿En qué confía usted para la salvación? Si hay alguien aquí que piensa que es salvo porque viene a la iglesia, que piensa que es salvo porque ya se bautizó, que piensa que es salvo porque lleva años de fidelidad a la congregación, le invito a reflexionar, porque nunca el esfuerzo humano salvó a nadie. Jamás el esfuerzo humano salvó a nadie. Si uno mira a la Biblia, simple y sencillamente, si agarramos el Sermón del Monte, es un bonito sermón. Siempre da la otra mejilla cuando le hieren. Siempre que le piden una milla va con el 2. Porque el Evangelio del Sermón del Monte habla de esa es la justicia que se espera. Y nadie puede llegar a esa justicia, necesitan de Cristo. Es sorprendente cómo gente que no tenía mérito alguno se salva. Para los que hemos conocido a Cristo, nos sorprende. Ninguno de los que hemos conocido a Cristo podríamos presumir de que hicimos algo. Los que fueron de chiquitos salvos, que conocieron al Señor y que ni siquiera se han de acordar de la oración que hicieron. La mayoría de nosotros, alguien nos tuvo que ayudar. No, ninguno de nosotros podía decir, yo fui salvo cuando yo recibí a Cristo, porque prácticamente Cristo fue el que nos rescató. Nuestra oración no hubiera tenido nada que ver, de hecho no hubiera hecho ninguna diferencia si Cristo no hubiera ido a la cruz por nosotros. Es sorprendente para cada uno de nosotros
¿Cómo es posible que pudimos ser salvos? No lo merecíamos. Quizás si hay alguien aquí que dice, bueno, es que yo era muy bueno y pues Cristo llegó a mí y pues me salvó porque era bueno. Le invito a reflexionar. No fue por ahí. Casi la mayoría de nosotros podemos decir, me sorprende Dios cómo me salvó, cómo me alcanzó. Porque la salvación nos sorprende. Así que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, le invito a dejarse sorprender por Él, a venir a sus pies y ver cómo Dios puede salvarle cuando usted no lo merece, cuando usted no se ha ganado nada o cuando usted ha intentado ganar, pero al final siempre se queda cerca, pero nunca llega al punto. Romanos nos habló de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la idea de ese texto es por cuanto todos cerraron al blanco, todos. Era como pasar el examen de, bueno, peor que pasar el examen de medicina de la UNAM. Sería 100. Si saca usted 99.99, ya no entra. Así es la justicia de Dios. El 100. 100 o nada. Y nos sorprende que muchos 5, muchos 3, muchos 1, habrá aquí algún 9, entró. Pero no por lo que hizo, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue el de la justicia perfecta. Él fue el de la vida perfecta, él fue el de la obra perfecta. Si hablamos de quién cumplió la ley a su cabalidad, él fue. Quien vivió el sermón del monte a su cabalidad, él fue, no nosotros. Si usted no es salvo, no tiene a Cristo en su corazón, déjese sorprender por Dios. Y si usted ya ha conocido a Cristo, admírese con sorpresa de esa salvación. Sorpréndase cada día más. Qué tan grandioso fue Dios con usted, conmigo. Porque no íbamos tras una ley de justicia y alcanzamos la justicia que es por la fe, no por las obras. Así que en primer lugar vemos la sorpresa de la gracia. En segundo lugar vemos el fracaso del legalismo. Dice capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El Israel de la época de Isaías, de Jeremías, era un Israel feo. Adoraba, aunque tenían la ley, aunque tenían el templo, tenían sus lugares altos, sacrificaban sus hijos a Moloc, tenían sus enramadas en los montes, vivían de una manera depravada. Y llegó Dios y los juzgó. Primero se llevó al reino de Israel, el reino del norte, y lo dispersó. Y al reino de Judá lo agarró, destruyó Jerusalén, se llevó a unos deportados. Unos de ellos regresaron. Y el Israel, y de ese grupo salió el Israel que vivió en tiempos de Cristo. Cuando uno agarra los evangelios, uno ya no va a encontrar que su problema fuera Moloc. Si ustedes se fijan en los evangelios, Cristo nunca los regaña porque ya tienen ídolos. Cristo ya no los regaña porque está una enramada en algún lugar. No. Se habían vuelto un pueblo celoso. Me acuerdo mucho de esos capítulos de Esdras y de Nehemías, como en sábado venían gente a vender al mercado, y Nehemías o Esdras, uno de ellos dos, agarró y cerró las puertas. En sábado no se debe de trabajar. Y así le siguieron en sábado no se debe de escupir. En sábado no se debe de viajar, en sábado no se debe de hacer esto. Y se volvieron un pueblo en extremo celoso. Agarraron un versículo, no cocerás la carne, el corderito, el cabrito en la leche de su mamá. Y lo obedecieron.
Ahora no podemos revolver instrumentos que usamos para cocinar carne con instrumentos para cocinar leches. Bien extremos. Diezmaban el eneldo, el comino y todo lo demás. Podemos decir que Israel buscaba la justicia. La buscaba, pero de manera incorrecta. Buscaban cumplir con la ley de Dios, buscaban ser declarados justos, pero de una manera incorrecta. Buscaban ganar la justicia obedeciendo la ley, pero sin fe. Agarraban sus mandamientos y eran 600 y tantos y trataban de cumplirlos al pie de la letra, los días de reposo, las lunas nuevas, trataban de cumplir las cuestiones de vestimenta, trataban de cumplir con las cuestiones sociales, trataban de ser lo más justos posibles y tratar de llegar al 10. Pero muchas veces hasta nuestro Señor Jesucristo les decía, ustedes diezman esto y esto y esto, pero se olvidan de la justicia, de la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Les empezaba a decir, oíste que fue dicho a los profetas, a los antiguos, no matarás. Y ustedes se contentan, no mato. Yo evito matar a mi prójimo, no lo destripo. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga fatuo, ya se hizo transgresor de este mandamiento. Sin contar que ellos lo llevaron a la muerte. Decían que no mataban. Si yo no lo maté, lo mató Pilato. Pueden notar que era un pueblo que intentaba ganar la justicia obedeciendo la ley, pero no dependían de Dios, dependían de su esfuerzo y vieron la ley y llegaron a la conclusión, no. O sea, está bien la ley, pero no es suficiente. Hay que agregarle esto, hay que agregarle aquello, hay que agregarle aquí, hay que agregarle allá, porque no es suficiente. Así, si le agregamos un poquito más, pues tal vez no obedecemos ese poquito más, pero nos quedamos en haber obedecido la ley. Y de 632 mandamientos terminaron teniendo libros y libros de interpretaciones de mandamientos. Todo para llegar a la conclusión de que no podían ser salvos. Lo buscaron. No podemos decir que lo buscaron. Lo intentaron, pero siempre fracasaban, porque nunca podían llegar a ser perfectos. A lo mejor sí ya no tenían ídolos, sí ya no mataban físicamente, sí ya no cometían adulterio, aunque era algo absurdo. Me acuerdo de esa vez que llegaron a Jesús, habían sorprendido a una mujer en el acto mismo de adulterio. ¿Y a quién trajeron? A la mujer. Pero si le habían sorprendido en el acto mismo de adulterio, ¿quién faltaba ahí? El hombre. Probablemente el hombre estaba ahí dentro de los que iban a apedrear a la mujer. Así se habían vuelto. Guías de ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, pero no porque tuvieran ídolos, no porque sacrificaran a sus hijos a Moloc, sino porque intentaban hacer la justicia por su propia fuerza. Y siempre llegaban a reprobar. Esto nos muestra que cualquier esfuerzo religioso sin fe nunca salva. Tomo primero la competencia y luego nos venimos a casa. Si salimos de la iglesia católica, sabíamos que teníamos que bautizarnos, hacer nuestra primera, antes la confirmación de nuestra fe, la primera comunión. Luego venían los sacramentos, si tomábamos el sacramento del matrimonio, ya no podíamos tomar el sacramento del sacerdocio, porque los sacerdotes no se pueden casar. Y si tomábamos el sacerdocio, ya no podíamos tomar el del matrimonio, porque viceversa, así era un relajo. Y luego viene la confesión y luego la extrema unción. Y si usted se confesaba porque ya se sentía que se moría y no se moría, usted acababa de engañar al sacerdote y ya no tenía perdón, ya no había una segunda extrema unción. Si todavía vivía otros 20 años, lo siento mucho.
Pero ¿cuánta gente vivía intentando llegar a la justicia por esa vía? Hay mucha gente. No todas las personas que son católicas son malas. Hay mucha gente que de corazón intentan hacer lo que les han dicho que tienen que hacer para ser salvos y no lo pueden ser. Van a misa más que algunos de ustedes vienen a la iglesia. Participan en las actividades de ellos más que algunos participarían en las actividades aquí. Y son buena gente. Honestas, no procuran no mentir, pero no alcanzan la justicia. Se quedan cortas. Puede haber en este lado de la cancha gente que está tratando de vivir una vida, diríamos, religiosa con esfuerzo. Sí entiende un poco que es por creer en Cristo, pero considera que eso no es suficiente. No es suficiente. ¿Cómo es posible que nada más creyendo en Cristo me salve? Así que ahora hay que agregarle cosas a la palabra de Dios. Y empezamos con nuestra lista larga de: es pecado peinarse con la raya en medio, es pecado usar tines, es pecado usar esto, es pecado ir a tal lugar, es pecado ir a esta... y hay gente de todo corazón que al ser enseñada así lo intenta. Lo intenta en verdad. No vuelve a pisar el cine jamás. Tira la televisión de su casa. No paga wifi, ni internet, ni nada. Su falda llega a 5 centímetros abajo de la planta del pie. Corbatas pulcras. Sus calcetas van hasta los tobillos porque más abajo ya es teen. Lo intenta en verdad, pero se queda siempre corta. Pero se queda lejos. Su corazón nunca cambia. Su corazón no es transformado. Y cuando toda esa vida religiosa choca con las pruebas de la vida, choca con las circunstancias de la vida, se derrumba el castillito. Yo hice lo que todo fundamentalista debía hacer y no vi bendición de Dios. Y el castillito se desploma así. El celo religioso sin fe en Cristo siempre va a llevar a la frustración y al fracaso espiritual. Lo veíamos en los fariseos. Quedaron sorprendidos, enojados, molestos, porque judíos que no tenían conocimiento de la ley, como ellos lo tenían, se convirtieron y vieron su vida transformada. Y lo peor de todo, porque también mujeres, y porque también niños, y porque también gentiles, y les produjo coraje, enojo. ¿Han visto la frustración de un fundamentalista bautista cuando Dios empieza a bendecir a alguien que no es fundamentalista? Se frustra bien feo. Porque el legalismo solamente lleva a la frustración. Pero cuando entendemos, Cristo me salvó no por méritos, Cristo me salvó no por ser la mejor persona, no por ser la persona que más se lo merecía, no solamente no nos frustra, sino nos sorprende. ¿Cómo me pudo salvar a mí? No me lo merecía. Ya cuando nos pasan cosas decimos, bueno, lo peor que merecía no me lo dio Dios. Esto es nimiedad. Si usted no ha conocido a Cristo, déjese sorprender por el Señor. No se hunda en el fracaso de una vida intentando alcanzar la justicia de Dios, porque nunca la va a alcanzar. Siempre se va a quedar corto y siempre se va a frustrar. Déjese sorprender por Cristo. Dice versículos 32 y 33. ¿Por qué? Hablando de más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es muy sorprendente cómo Dios actuó en la época de Cristo. Los judíos iban, los fariseos hasta arriba, los escribas primero, iban tratando de alcanzar la justicia que era por las obras. Y ahí van caminando y enseñándole a los demás judíos a ir tras ellos. Y ahí van todos como borreguitos en esa dirección. Y de repente Dios les pone una piedra en medio. A mí me puso un tope y fui a dar por allá. Y me rompí el brazo. Pero en verdad eso hizo. Y eso es lo sorprendente también. Porque cuando los judíos que iban caminando de repente vieron a Cristo, tuvieron dos opciones: creerle o tropezar con él. En otros pasajes nos habla que es una piedra que si esa piedra caía sobre uno, uno quedaba desmenuzado. Y aunque parezca raro, esa era la opción correcta. Pero si uno caía sobre la piedra y se tropezaba, esa era la opción incorrecta. Llegaron los judíos que iban tratando de alcanzar la justicia por la ley, y de repente aparece Cristo, que no era fariseo, que no era escriba, que no era saduceo, no era sacerdote, que era, lo veían a él, literalmente lo veían como hijo de un carpintero. Alguna vez dijeron hijo de fornicación, hombre sin letras. Y lo vieron y lo empezaron a escuchar diciendo: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y empezaron a oír: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y empezaron a ver cómo él sanaba al enfermo, cómo él resucitaba muertos, cómo él alimentaba a la muchedumbre, cómo lo escuchaban, cómo hablaba él con autoridad, no como el resto de los escribas y fariseos. Vieron en él, me sorprende cómo él multiplica los alimentos. Y en el siguiente capítulo dicen, muéstranos señal. Nadie ha multiplicado la comida. Lo que aquí hacemos es que si no hay comida vamos por pollos, pero no es algo que se multiplicó. Lo compramos simplemente. Nadie hasta este momento ha podido devolverle la vista a un ciego de una manera perfecta. No. Y de repente vemos a alguien que cumple con todo lo que la Biblia venía anunciando acerca del Mesías. Y ellos tuvieron dos opciones: ser rotos por él y que esa piedra se convirtiera en la base fundamental de su vida, o tropezar con él, llegar ante él y decir: esto no es posible. No puedo creer que creyendo en lo que él hizo por mí yo pueda ser salvo. Eso es muy simple. No, yo tengo que hacer algo para ser salvo. Yo tengo que esforzarme, tengo que tal vez hacer mi oración de creer en Cristo y después seguirme esforzando y esforzando y esforzando. Tiene que haber una participación mía. No es posible que Cristo haya hecho todo. O reconocer: si yo me intento esforzar, siempre voy a fracasar. Le creo. Tropezaron en la piedra del tropiezo. Como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Israel rechazó a Cristo
porque no encajaba con su forma de pensar, no encajaba con su forma de pensamiento, no encajaba con sus reglas, inclusive no encajaba con la idea de Mesías. Ellos tenían la idea de que venía el Mesías, que iba a derrotar a los romanos, que iba a volver el trono de David a volver a aparecer con la misma gloria. No podían pensar en un Mesías que se cansara, que tuviera sed, que tuviera hambre, que dejara a los niños venir a él, que hablara con una mujer samaritana, que fuera a fiestas, pero sobre todo no encajaba en su idea el verlo en la cruz. No encajaba en su idea. Y cuando lo vieron clavado en la cruz dijeron, este no es, porque según mi idea, el Mesías será de otra forma. Y todos tropezaron. Pero dice ahí, y el que creyere en él no será avergonzado. Quien ponga su confianza en él verá la justicia de Dios aplicada a él, verá la salvación en Cristo Jesús, verá cómo Dios empieza a transformarlo a la imagen de Cristo Jesús, verá lo que es el efecto de la salvación, no solamente en la vida eterna, sino en la vida cristiana práctica. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, o ya nos enfrentamos a Cristo, o nos estamos enfrentando a Él, o lo haremos en el futuro, pero cada persona aquí tiene esa oportunidad. O le cree, o tropieza. Son solamente esas dos opciones. O le cree, o tropieza. O reconoce que lo necesita para salvación, o cree que no es suficiente para salvarle. Son solamente dos opciones. Y como le estoy diciendo, no habla de una iglesia en particular, habla de Cristo. O le cree a Cristo, o tropieza con él. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. Porque para intentar ser salvos por obras, tendríamos que ser perfectos y eso no es posible. Ni será posible para nadie. No todos los esfuerzos religiosos conducen a Dios. Cualquier esfuerzo religioso, inclusive en una iglesia bautista como esta, cualquier esfuerzo religioso que no provenga de la fe en Cristo Jesús, no lleva a ningún lado. Puede usted venir a la iglesia bautista independiente y venir cada domingo, pero si usted no cree en Cristo, ese esfuerzo de venir cada mañana no le lleva a ningún lado. Cristo es el punto decisivo. Si usted confía en Jesús, Él es la roca donde Dios lo pone a usted, lo saca del lodo cenagoso y lo pone sobre la roca y le salva. Pero si no lo hace, irremediablemente tropieza con Él. Cae. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo Jesús, le invito a dejarse sorprender por Él, no a tropezar con Él. Para los que ya hemos creído en Cristo Jesús, sigamos sorprendiéndonos. La vida de fe es una vida llena de sorpresas del Señor para nosotros. No tropiece con Cristo, pensando que Él es insuficiente para sostenerlo. Pablo cierra este capítulo 9 con un llamado implícito a la fe. Pareciera que es un paréntesis donde de repente, después del capítulo 8, trata algo diferente a la fe y no. ¿Se acuerdan que el tema central de Romanos
es que por el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Y el 9 nos vuelve a decir, es por fe. La justicia que salva no se alcanza corriendo, no se alcanza obrando, se alcanza creyendo. Crea a Jesús, el único fundamento seguro. Para algunos aquí, la piedra de tropiezo, pero espero que para la mayoría, la roca fundamental de salvación. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias.